Principales funciones de los linfocitos T son erradicar las infecciones producidas por los microbios intracelulares y activar otras células, como los macrófagos y los linfocitos B. Las funciones de la mayor parte de los linfocitos T requieren su interacción con otras células, que pueden ser células dendríticas, macrófagos, linfocitos B y cualquier célula del anfitrión infectada. La tarea de presentar los antígenos asociados a la célula del anfitrión a los linfocitos T, CD4 y CD8 la realizan proteínas especializadas llamadas moléculas del complejo principal de histocompatibilidad, que se expresan en las superficies de las células del anfitrión. Diferentes linfocitos T responden a antígenos microbianos en diferentes compartimentos celulares. Por ejemplo, si el mismo virus infecta a una célula tisular, se hace inaccesible al anticuerpo y su erradicación requiere que linfocitos T citotóxicos CD8 maten a las células infectadas y eliminen el reservorio de la infección. La mayoría de los linfocitos T reconocen antígenos solo en forma de péptidos mostrados por los productos de genes propios del MHC en la superficie de las células presentadoras de antígenos. Los linfocitos T CD8 reconocen antígenos asociados a los productos de los genes de la clase 1 del MHC. Todas las células nucleadas pueden presentar péptidos asociados a la clase 1, derivados de proteínas citosólicas, como los antígenos víricos y tumorales, a los linfocitos CD8. Moléculas de la clase 1 del MHC. Las moléculas de la clase 1 consisten en dos cadenas de polipéptidos unidas de forma no covalente, una cadena alfa codificada por el MHC y una subunidad no codificada por el MHC llamada microglobulina beta. La molécula consta de una hendidura extracelular de unión a la péptido, una región similar a la Ig no polimórfica, una región transmembranaria y una región citoplásmica. La hendidura de unión al péptido de las moléculas del MHC tiene lados helicoidales alfa y un suelo en forma de lámina plegada en beta, de 8 hebras antiparalelas. Los dominios de tipo Ig de las moléculas de las clases 1 del MHC contienen los lugares de unión para los correceptores CD8 del linfocito T, respectivamente. Los aminoácidos polimórficos de las moléculas del MHC se localizan en el dominio ligador del péptido. La función de las moléculas de las clases 1 y 2 del MHC es unirse a antígenos peptídicos y mostrarlos para su reconocimiento por los linfocitos T específicos frente al antígeno. El procesamiento de antígenos proteínicos se da por vías de procesamiento que convierten estos antígenos que están presentes en el citosol, que son interiorizados del ambiente extracelular, en péptidos, y posteriormente los cargan en las moléculas del MHC para presentárselos a los linfocitos T. Los mecanismos de presentamiento del antígeno están diseñados para generar péptidos que cumplan con las características estructurales requeridas para asociarse a las moléculas del MHC y así logren ser colocados junto con las moléculas del MHC recién formadas que tienen disponible la hendidura de unión al péptido para que ocurra una unión entre estas moléculas del MHC y sus péptidos asociables. Esta unión se va a producir justo antes de que se exprese en la superficie celular y va a ser un componente integral de la biosíntesis y del ensamblaje de las moléculas del MHC. Para los MHC de la clase 1, los antígenos proteínicos presentes en el citosol son habitualmente sintetizados en la célula y generan péptidos especialmente asociados a la clase 1 que reconocen los linfocitos TCD8. La diferencia fundamental entre las vías de la clase 1 y 2 del MHC recae sobre todo en el lugar de degradación del péptido, y específicamente para la clase 1, las proteínas son degradadas por complejos de proteosomas presentes en el citosol. El antígeno proteínico producido está presente en el citoplasma de la célula nucleada o también de una célula presentadora de antígeno cuyo producto proteínico no puede entrar en la vía secretora o se introduzca directamente en el citoplasma de la APC por un choque osmótico. Los péptidos derivados de la proteína son presentados por moléculas de la clase 1 del MHC y van a ser reconocidos por los linfocitos TCD8.
Resumiendo la vía para el procesamiento y presentación de proteínas históricas del MHC de la clase 1, los péptidos asociados se producen mediante la degradación proteolítica de proteínas principalmente cistólicas en los proteosomas, y los péptidos generados se transportan al retículo endoplasmático, donde se unen a las moléculas de la clase 1 recién sintetizadas, para posteriormente ser presentados a los linfocitos T CD8. También es importante abordar las fuentes de los antígenos proteínicos históricos. La mayoría de estos se sintetizan dentro de las células, pero algunos se inyectan en el citosol a través de mecanismos secretorios bacterianos y otros son fagocitados y transportados desde las vesículas hasta el citosol. Los antígenos extraños del citosol pueden ser los productos de virus u otros microbios intracelulares que infecten a tales células. Los péptidos que se presentan asociados a las moléculas de la clase 1 también pueden derivar de microbios y otros antígenos particulados que se introducen en los fagosomas, pero se escapen al citosol, ya que algunos microbios son capaces de dañar las membranas del fagosoma y crear poros a través de los cuales ellos y sus antígenos entran en el citosol. Aunque las proteínas microbianas que se presentan en las moléculas de la clase 1 del MHC suelen ser típicamente cistólicas, proteínas procedentes de otros compartimientos celulares pueden entrar también en la vía del procesamiento del antígeno de la clase 1. Las secuencias de señal de la membrana y de las proteínas secretadas suelen ser divididas por peptidasas de señal y degradadas mediante proteólisis poco después de su síntesis y su posterior paso al retículo endoplásmico. Este procesamiento en el retículo endoplásmico genera los péptidos de la clase 1 sin necesidad de la proteólisis en el citosol. Además, las proteínas nucleares pueden procesarse con los proteosomas en el núcleo y presentarse en las moléculas de la fase 1 del MHC. Digestión de proteínas en los proteasomas. El principal mecanismo para la generación de péptidos a partir de antígenos proteínicos citosólicos y nucleares es la proteólisis realizada por el proteasoma. El proteasoma degrada muchas proteínas dañadas o mal plegadas. La síntesis de proteínas se realiza normalmente con rapidez, de manera que se incorporan unos 6 a 8 aminoácidos a las cadenas que crecen cada segundo. Este proceso tiende al error y se calcula que alrededor del 20% de las proteínas recién sintetizadas están mal plegadas. Estos polipéptidos recién traducidos pero defectuosos, así como las proteínas que se han dañado por estrés celular, se dirigen al proteasoma para su degradación por la unión covalente de varias copias de un pequeño polipéptido llamado ubiquitina. La capucha del proteasoma reconoce las proteínas ubiquitinadas con cadenas de 4 a más ubiquitinas que después se despliegan. Se les retira la ubiquitina y se enhebran en las proteasomas, donde son degradadas en péptidos. Ahora, siguiendo con el paso de transporte de péptidos desde el citosol al retículo endoplásmico, los péptidos generados en el proteasoma pasan al retículo endoplásmico por la acción de un transportador especializado, donde hay disponibles moléculas recién sintetizadas de la clase 1 del complejo principal de histocompatibilidad para unirse a los péptidos. Como los péptidos antigénicos para la vía de la clase 1 se generan por la proteasa en el citosol o en el núcleo, pero las moléculas de la clase 1 del complejo principal de histocompatibilidad se sintetizan en el retículo endoplásmico, es necesario algún mecanismo que lleve los péptidos citosólicos al retículo endoplásmico. Este transporte está mediado por una proteína dimérica llamada transportador asociado al procesamiento del antígeno, TAP. La proteína TAP se localiza en la membrana del retículo endoplásmico, donde media el transporte activo y dependiente del ATP de péptidos procedentes del citosol hacia la luz del retículo endoplásmico. El heterodímero TAP transporta de forma óptima péptidos de 8 a 16 aminoácidos de longitud y contiene carboxilos terminales. Estas son las características de los péptidos que se generan en el proteasoma y son capaces de unirse a moléculas de la clase 1 del complejo principal de histocompatibilidad. En el lado luminal de la membrana del retículo endoplásmico, la proteína TAP se asocia a una proteína llamada tapacina.
Esta lleva así el transportador TAP al complejo con las moléculas de la clase 1 del complejo principal de histocompatibilidad que esperan la llegada de los péptidos. El siguiente paso es el ensamblaje de los complejos péptido clase 1 del complejo principal de histocompatibilidad en el retículo endoplásmico. Los péptidos trasladados al retículo endoplásmico se unen a moléculas de la clase 1 del complejo principal de histocompatibilidad que se asocian al dímero TAP a través de la tapacina. Las cadenas alfa de la clase 1 y la microglobulina beta 2 se sintetizan en el retículo endoplásmico. En el plegado adecuado de las cadenas alfa nacientes colaboran proteínas chaperonas, como la chaperona de membrana calnexina y la chaperona luminal calreticulina. Dentro del retículo endoplásmico, los dímeros de la clase 1 vacíos y recién formados permanecen unidos al complejo TAP. Las moléculas vacías de la clase 1 del complejo principal de histocompatibilidad, la tapacina y el TAP, son parte de un complejo mayor de carga de péptidos en el retículo endoplásmico que también incluye la calnexina, la calreticulina y otros componentes implicados en el ensamblaje y la carga de la clase 1 del complejo principal de histocompatibilidad. Los péptidos que entran en el retículo endoplásmico a través de TAP y los péptidos producidos en el retículo endoplásmico, como lo son péptidos señal, se recortan hasta el tamaño adecuado para que se unan al complejo principal de histocompatibilidad por medio de la aminopeptidasa, que reside en el retículo endoplásmico. El péptido es entonces capaz de unirse a la hendidura de la molécula de la clase 1 adyacente. Una vez que las moléculas de la clase 1 del complejo principal de histocompatibilidad se cargan con el péptido, ya no tienen afinidad por la tapacina, de manera que el complejo péptido clase 1 se libera y es capaz de salir del retículo endoplásmico y de ser transportado a la superficie celular. Sin el péptido unido, muchos de los dímeros recién formados de cadena alfa microglobulina beta 2 son inestables y no pueden ser transportados de forma eficiente desde el retículo endoplásmico al complejo de Golgi. Estos complejos vacíos y mal plegados de la clase 1 del complejo principal de histocompatibilidad son transportados al citosol y degradados en los proteasomas. Paso se trata de la expresión en la superficie de los complejos péptido clase 1 del complejo principal de histocompatibilidad. Las moléculas de la clase 1 del complejo principal de histocompatibilidad están unidas a péptidos con estructuras estables y se expresan en la superficie celular. Los complejos péptido clase 1 del complejo principal de histocompatibilidad estables que se producen en el retículo endoplásmico se mueven a través del complejo de Golgi y son transportados a la superficie celular por vesículas exocíticas. Una vez expresados en la superficie celular, los complejos péptido clase 1 pueden ser reconocidos por linfocitos TCD8, específicos frente al antígeno peptídico, y el correceptor CD8 desempeña una función esencial en la unión a regiones no polimórficas de la molécula de la clase 1. Varios virus han desarrollado mecanismos que interfieren con el ensamblaje de la clase 1 y con la carga del péptido, lo que subraya la importancia de esta vía en la inmunidad antivírica. Estas vías de presentación del antígeno, restringidas por el complejo principal de histocompatibilidad, aseguran el cribado de la mayoría de las células del cuerpo en busca de la presencia de posibles antígenos extraños. Las proteínas sintetizadas por los microbios intracelulares citosólicas generan péptidos unidos a moléculas de la clase 1 del complejo principal de histocompatibilidad para su reconocimiento por los linfocitos T CD8, que eliminan las células que albergan infecciones intracelulares. La inmunogenicidad de los antígenos proteínicos extraños depende de la capacidad de las vías de procesamiento del antígeno de generar péptidos a partir de estas proteínas que se unen a moléculas propias del complejo principal de histocompatibilidad. Muchas gracias por su atención. Estas son nuestras referencias.